de audio y se mira en la pantalla compartida en sus dispositivos. Sí, doctor. Buenos días, doctor. Sí, doctor. Todos los compañeros y compañeras a esta reposición de clases. Pido excusas por la reprogramación y por haberles cambiado el horario. Sin embargo, no tenía otra opción que hacer en el momento en que se requirió. De allí que agradezco muchísimo su colaboración y su comprensión. La clase del día de hoy, que estábamos pendientes de la semana pasada, es anatomía de médula espinal. Particularmente nos haremos un énfasis muy puntual en la estructura, en la configuración externa que tiene esta estructura anatómica. Haremos mención a la generalidad de la estructura interna, pero la tercera parte del título, que se corresponde con fascículos ascendentes y descendentes, lo dejaremos para un espacio específico de más adelante. Regálenme un segundo, por favor. Bueno, entonces siendo así, dejaremos lo de fascículos ascendentes y descendentes para una clase específica para ese punto. Bueno, quisiera entonces abrir el tema analizando el caso clínico que está en sus pantallas. Se trata de un hombre de 19 años, que es una historia muy común en nuestros servicios, muy común. Que ingresa al servicio de urgencias, víctima de un accidente de tránsito. Generalmente siempre hay una causal violenta en esos ingresos. Si no es accidente de tránsito, es caída de su altura. Si no es golpe contuso, agresión, víctima de agresión física. Ocasionalmente son pacientes con lesiones deportivas en deportes de contacto como fútbol, rugby, caídas de altura en personas que utilizan el tipo de deportes extremos. Bueno, no somos muy afines o no hay mucha cultura de ese tipo de deportes, pero siempre hay un antecedente violento. Experimenta grave lesión en cuello cuando hace una flexión del mismo y se aprecia una subluxación de C5 sobre C6. Esto genera una compresión de la médula espinal a ese nivel y la consecuencia es una parálisis inmediata con pérdida de la sensibilidad por debajo del nivel C5. Adicionalmente, a perder la sensibilidad se pierde la función vasomotora, hay alteraciones de la motilidad intestinal, vesical y adicionalmente priapismo. Si ustedes pueden apreciar en la imagen de la derecha, se corresponde con una radiografía de columna cervical en proyección lateral. En principio, sin conocer nada de radiografías, o al menos si ya han tenido algún tipo de contacto con ellas, es fácil identificar que hay algo que no está normal allí. Miran el cursor en sus pantallas. Sí, doctor. Entonces, podemos observar occipital con su base de cráneo, inmediatamente la primera vértebra con su proceso espinoso, si así lo quisiéramos llamar, un arco posterior, y la vértebra de C2 con la prominencia de su diente que se superpone al arco de C1. Entonces, buscamos el diente, ese C2, por debajo C3, C4, C5, C6, y aún está ausente C7. Una radiografía de buena calidad de columna cervical debe incluir necesariamente C7. Y ocasionalmente se requiere para ese propósito traccionar los miembros superiores hacia abajo con una ayuda de alguien o un dispositivo que permita que los hombros caigan y eso me permite entrar el rayo directamente para poder apreciar esa estructura.
Sin embargo, a pesar de que es una radiografía técnicamente mal tomada, podemos apreciar que entre C4, C5, entre C3, C4, entre C2 y C3, existe una armonía en su articulación. Recordemos que las superficies articulares de las vértebras están dadas básicamente por tres tipos de superficies. La primera superficie, la que se da intersomática entre los dos cuerpos vertebrales, y media en esa articulación un anillo fibroso y un disco pulposo, un núcleo pulposo. Y en la parte posterior por las articulares de cada vértebra a cada lado, y eso permite entonces que exista una estabilidad articular en la columna. Si ustedes pueden apreciar el segmento C5, C6, la relación de las caras articulares intersomáticas está perdida. La vértebra C5 está llevada hacia adelante en un proceso que se le denomina anterolistesis, es decir, se corre ella en su versión anterior, y si pudiéramos sacar un porcentaje de superficie que está en listesis, podríamos decir que está entre el 50 al 75% de listesis, lo cual por criterio es altamente inestable. Si apreciamos algo adicional, la traslación de esta vértebra sobre su cuerpo subyacente permite que se observe un trazo de fractura sobre C6 y podemos ver incluso un fragmento de un osteofito anterior que había en esa vértebra que también hizo parte o compromiso del daño traumático. Esta superficie articular que debería estar montada sobre esta carilla articular de la vértebra inferior se ha luxado, es decir, perdió su superficie articular, y eso colabora entonces a que todo el segmento desde C5 hacia arriba se vaya en listesis. Si nosotros hacemos un ejercicio en la parte de acá arriba, en algún momento tal vez mencionábamos que una columna radiográficamente tiene a su vez tres columnas que hay que analizar. La primera columna está correspondida por los cuerpos vertebrales y va desde el ligamento longitudinal anterior, que recorre por delante de los cuerpos vertebrales, hasta el ligamento longitudinal posterior, que recorre por detrás de los cuerpos vertebrales. Una segunda columna va entre ese ligamento y la cara anterior o la superficie anterior de las apófisis espinosas, que básicamente es una línea que voy marcando con el cursor. Y una tercera columna, si así se la quiere llamar, se va desde esa superficie anterior de las espinosas hasta la línea imaginaria que se traza en las apófisis espinosas. Si hacemos un recorrido en esa línea, todo debe ir armónico. Sin embargo, aquí esa línea se amputa porque va directamente, se corre en listesis hacia adelante, y esos son indicativos adicionales de columna inestable. Esto nos lleva o nos llama la atención y nos lleva a pensar que la segunda columna que acabamos de mencionar se encuentra o en ella se aloja la médula espinal, los segmentos de médula espinal. Por lo tanto, cualquier tipo de alteración en esas columnas inmediatamente va a generar una compresión de la misma, y el daño pues de ella es inmediato, clínicamente visible. En la imagen que pueden apreciar en esta diapositiva, en la izquierda, se aprecia una resonancia magnética en secuencia T1, en donde se puede determinar ese mismo concepto de las columnas. Noten ustedes esa columna anterior de todos los cuerpos vertebrales, miren el diente de C2, por lo tanto esta es C2, C3, C4, C5, C6, C7, con su respectiva espinosa, ¿no es cierto? Y esta columna anterior, esta columna media y esta columna posterior guardan armonía, son simétricas. No hay escalonamientos entre ellas. Sin embargo, en la imagen de la izquierda pueden notar cómo esta vértebra, si la contamos, la C2, C3, C4, C5, C6, C7, la vértebra, la unión entre C7 y T1 también sufrió el mismo percance de la imagen de la primera diapositiva, se fue en listesis. Al irse en listesis, obviamente genera compresión de la médula espinal a este nivel. Por lo tanto, todas las funciones comandadas desde este nivel hacia abajo, desde C6, C7, perdón, C7, C8, que sería la raíz, o su correspondiente C7, T1, que sería en la vértebra,
obviamente van a estar pues afectadas. Y esto nos llama a pensar que si el ejemplo anterior está entre C5 y C6 y el que le sigue está entre C7 y T1, nos llama a pensar que los lugares más proclives o más comunes para generar una luxación son los lugares donde mayor movilidad existe. En ese orden podríamos decir entonces que en la columna los más riesgosos son entre C5, C6, C6, C7 particularmente, C7, T1 con muchísima mayor frecuencia. El que le sigue son la transición entre las vértebras torácicas y lumbares, es decir, entre T12 y L1, y también se describe con frecuencia la subluxación que se da entre C0, C1 y C2, entre ese complejo que existe de mayor movilidad entre la bóveda craneana y el inicio de la columna. Luxaciones diferentes a ellas existen, pero son mucho más raras. De allí entonces que las más comunes que siempre tienen que visualizarse son ellas. Una necesidad al evaluar un paciente de urgencias es que siempre se le haga una secuencia radiológica de trauma, y esa secuencia radiológica inevitablemente incluye una radiografía de cuello en anteroposterior y en lateral, una radiografía de huesos largos, una radiografía de pelvis, como ustedes lo mirarán más adelante, porque al hacer paquetes radiográficos se permite encontrar con mayor frecuencia lesiones que generalmente se encuentran ocultas. Si volvemos un momento hacia acá, entendemos entonces que la lesión del tejido neural a un nivel específico afecta las funciones para las cuales la médula está diseñada. Y esas funciones específicas que de ella dependa. La sensibilidad se transmite por la médula espinal, la motricidad se transmite y se ejecuta a través de una placa muscular, y la función vasomotora, los reflejos y los movimientos intestinales, vesicales, y particularmente este último que lo apuntamos acá, que es el priapismo, son indicativos de lesión medular. Si ustedes recuerdan, el priapismo es una condición en la cual existe una acumulación anormal de sangre en los cuerpos cavernosos del pene. Eso hace que se genere una erección sostenida, pero la definición incluye lo siguiente: dolorosa. De allí entonces que en un paciente con trauma raquimedular, con lesión como el del ejemplo de nuestra imagen, cuando se presenta con priapismo, es indicativo de que la lesión es mucho más severa de lo que podemos nosotros esperar. Alguien tal vez me podría indicar cuál es la razón por la cual el priapismo está dentro de esas funciones o dentro de esos signos de trauma raquimedular. Bueno, voy a hacer como Doctor, los... Sí, doctor, dígame. pues yo tenía entendido que pues el priapismo debería estar relacionado con la pérdida, como más arriba lo menciona, de la función vasomotora, o en este caso la alteración de la misma. Porque pues supongo que cuando la función vasomotora está alterada, la sangre y los vasos pues se ven también un poco afectados. Entonces considero que si los cuerpos cavernosos del pene eh, tienden a llenarse de sangre y acumularse de la misma, tendría que ser por una alteración en esta parte vascular. Sí, parcialmente es verdad lo que usted dice, doctor. Sin embargo, básicamente el problema acá no es vascular. El problema es la pérdida en la regulación de esa vascularización, puesto que el sistema eréctil funciona directamente por el equilibrio que se da entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Particularmente el sistema parasimpático es quien comanda esa vasodilatación para generar la erección.
Siendo así las cosas, si a ese nivel hay una alteración en el sistema nervioso simpático y parasimpático, particularmente el daño parasimpático, pues va a generar que se inicie una erección, que ésta sea sostenida, pero que no haya una regularización para el cese de la misma. De allí entonces que recuerden eso en su rotación y trabajo por urgencias, que un paciente con trauma raquimedular, que adicionalmente a estar cuadraplégico, parapléjico, dependiendo del nivel donde haya la lesión, la presencia de priapismo es un factor de muy mal pronóstico clínico para ese paciente. Bueno, en esta imagen nosotros podemos apreciar que la médula espinal es la prolongación del sistema nervioso central, específicamente el encéfalo que se encuentra en la bóveda craneana, y a través del agujero magno se continúa por el canal raquídeo, por el conducto vertebral que se forma específicamente para que discurra este órgano a través de él. Su borde superior pues estaría anatómicamente dado por el agujero magno. Su borde inferior estaría dado de la médula espinal hasta el nivel L1, L2 aproximadamente en el adulto. Pero el saco que todavía compone o que hace parte de las raíces que salen de él está básicamente hasta S1, S2 en algunos casos. Médula espinal como tal, entonces, desde agujero magno hasta el borde de L1, borde inferior de L1, borde superior de L2, pero lo que se continúa, que es el saco de espinal, el saco tecal, puede ir perfectamente hasta abajo. Y este saco está conformado básicamente por raíces que emergen de la médula espinal de niveles más superiores. Ese sería entonces dos de los medios de fijación. En medio de fijación cefálico, pues sería la unión con la médula oblongada en el agujero magno, y el límite inferior de la médula sería L1 y L2, de médula espinal como tal. Y los medios de fijación que tiene hacia las partes laterales están dadas por todas las raíces nerviosas que emergen por los agujeros intervertebrales y por una prolongación de la pía madre hacia las partes laterales que se denominan los ligamentos dentados, que fijan la médula espinal a cada uno de los lados que tiene en el canal intrarraquídeo. De esa forma le estamos dando límite superior e inferior y pues serían unos medios de fijación laterales. Hay un medio de fijación que es muy importante, que es la prolongación, un cordón fibroso que se denomina el filum terminal, que es una prolongación de meninge de la médula espinal que baja por todo este saco tecal y se inserta específicamente en la superficie del sacro. Al insertarse en la superficie del sacro y el coxis permite que la médula tenga una tracción. Si por alguna razón esa tracción es sostenida o genera que exista una lesión tumoral en este nivel, por ejemplo, o una noxa continua que genere mecanismos de inflamación a ese nivel, hace que se fije de tal manera que la médula no puede ascender, como lo miraremos más adelante en su momento del desarrollo, y esa es una de las causas en las cuales se generan las escoliosis, porque la médula queda traccionada, el conducto raquídeo sigue creciendo y lo único que le queda pues es volver una curvatura en alguno de sus segmentos para tratar de compensar, y genera siempre una tracción hacia abajo del sistema nervioso. De ahí entonces que ese medio de fijación, que es el filum terminal, cuando no está cumpliendo sus funciones normales o cumple exageradamente sus funciones de fijación, lo único que genera es deterioro de la médula y una alteración estructural en la columna al generar una curvatura en ella. El tratamiento pues es liberarlo haciendo una sección del mismo para que vuelva al estado normal. En esta diapositiva ya habíamos visto anteriormente, solamente era para recordar que en los segmentos cervicales particularmente ocurre algo diferente al resto de segmentos, porque existe una raíz adicional.
Y esa explicación anatómica se da porque en todos los segmentos cervicales la raíz emerge por la parte superior de sus procesos, de su arco posterior, o de sus pedículos o de sus transversas. Este no es un segmento cervical, pero nos sirve para determinar eso. La raíz del segmento cervical emerge por la parte de arriba. Recordemos, esto no es un cervical, solo te quiero identificar dónde sale la raíz. Acá sí podemos mirar que la raíz emerge por la parte superior de sus procesos transversos. C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 emergen por arriba, pero hay una raíz adicional que es C8, la cual emerge por debajo. Este cambio de pasar de C7 por encima a C8 por debajo hace que la que siga, que es T1, pase también por debajo, T2 por debajo, T3 y así sucesivamente, todas en adelante. Después de la cervical, la raíz emerge por debajo de la transversa, ¿no es cierto? Y eso es muy importante recordarlo por una razón muy funcional. Si esta es una columna de lumbar, dos vértebras lumbares, y si esta es la L4 en mi ejemplo y esta es la L5 en mi ejemplo, ¿qué tipo de raíz sería la que estoy indicando aquí? Si recordamos que las raíces emergen por la parte inferior, en los segmentos torácico, lumbares y sacros. L4. Si esta vértebra es L4 y esta sería L5, pues definitivamente lo que emerge por aquí sería L4. Ajá, el nombre de la vértebra de arriba sería la que sale de la raíz, ¿de acuerdo? Solamente hay que tener ese juego, no hay que aprendérselas como sale, solo apréndanse la regla general y es que la cervical sale por encima, excepto C8 que sale adicionalmente por debajo, y de ahí todas las que siguen en adelante están en relación a la parte inferior de esa transversa o de ese pedículo. En esta imagen que podemos observar acá, nos da una visión de que el crecimiento de la médula espinal va en un ritmo diferente al crecimiento de las estructuras óseas de la columna vertebral. A la 8ª semana de la vida embrionaria, la médula espinal ocupa la totalidad del canal raquídeo y los niveles que se corresponden con la columna vertebral son exactamente los correspondientes. El nivel L1 se corresponde con L1, el S1 con S1 y así hacia abajo. Como decimos que hay discordancia entre el crecimiento de la médula espinal y la columna vertebral, en la medida en que vamos creciendo a la 24ª semana, la médula espinal deja de crecer, pero las estructuras de la columna vertebral siguen en crecimiento. De allí entonces que lo que antes la emergencia de la raíz S1 se correspondía con el nivel vertebral de C1, notemos acá que luego la raíz de S1 es la única que emerge, pero el nivel está arriba, en L2. En el recién nacido casi se asemeja a un adulto. La médula espinal sigue sin crecer, pero la columna vertebral sigue creciendo. Al seguir creciendo hace que la médula aparente un ascenso y lo único que se tiene que alargar es la raíz de C1 para cubrir ese crecimiento desproporcional. Pero el cono medular y la médula aún pueden apreciarse en segmentos como L2, L3, L4, ¿no es cierto? Y en el adulto, el crecimiento exponencial que tiene la columna vertebral en el proceso de crecimiento pues, somático hace que la discordancia con la médula sea mucho más evidente. De allí que el cono medular, que es la parte final de la médula espinal, esté en la raíz, en correspondencia con el cuerpo de L1, ¿no es cierto? Mientras que la raíz de S1 tiene que desplazarse todo ese segmento para seguir en la emergencia a ese nivel.
Esto tiene una aplicabilidad práctica muy importante. De las muchas que hay, tal vez una que para medicina general debemos recordar es esto. Cuando yo tengo una médula espinal de un adulto en su lugar normal entre L1 y L2, significa que desde L2 hasta los segmentos sacros, todo este espacio es un espacio del saco tecal. Es decir, aquí solamente van a haber raíces, líquido cefalorraquídeo y el espacio pues, subdural que existe aquí en este lugar, en esta zona. Este espacio es el que me permite a mí ingresar a través de una aguja y hacer punciones lumbares para obtener una muestra de este líquido. No puedo hacer una punción lumbar en L1, en T2, en T11, en T10, porque al entrar la aguja inmediatamente va a lesionar la médula espinal. Mi espacio de seguridad para hacer en un adulto es por debajo de L3, L4, L5, S. Si voy a hacer el mismo procedimiento en un niño, en un recién nacido, debo recordar que en ese recién nacido la médula espinal se encuentra más abajo. Por lo tanto, no voy a poder hacer ningún tipo de procedimiento de punción a niveles altos, entre L3, L4, no se hacen. Se hacen desde L4, L5, L5 hacia abajo. Porque al ingresar la aguja, pues definitivamente voy a generar una lesión de la médula espinal. Y eso inevitablemente va a ser pues una tremenda iatrogenia, un error, una mala práctica. Esta imagen entonces es muy representativa de la discordancia que existe entre el crecimiento de la médula espinal con el crecimiento de la columna vertebral y es muy bueno tenerlo en cuenta. Continuo. En esta, sí hemos visto entonces que la médula tiene unos límites superior, inferior, unas fijaciones o elementos de fijación lateral que adicionalmente tiene un desarrollo disarmónico con respecto al crecimiento de la columna vertebral. Esta imagen nos permite determinar que así como el sistema nervioso arriba en la bóveda craneana está revestido de unas meninges, que son de adentro hacia afuera de la pía madre, la más relación o está en contacto directo con las estructuras neurales, la aracnoides después y al final la dura madre. La médula espinal también cumple las mismas divisiones. Tenemos pía madre en lo más interno, la aracnoides y la dura madre, similar a como ocurre con el tejido nervioso de la bóveda craneana. Adicionalmente a ello se puede apreciar que tanto de la parte anterior como de la parte posterior emergen las raíces, las cuales se unen específicamente en el lugar del agujero intervertebral. Si yo me regreso acá, noten que aquí ya las raíces se encuentran unidas cuando emergen por el agujero intervertebral. Y estas raíces en la parte posterior están dadas por o denominadas raíces posteriores por las fibras que transmiten la sensibilidad. Y las raíces anteriores, las fibras que transmiten la capacidad motora o el impulso motor. Las dos se unen y forman específicamente ya el nervio raquídeo, en donde en medio de este nervio se encuentran la diferenciación entre sensitivo y motor. Pero antes de entrar en la médula hay una división bastante visible y clara. Y entran tanto en la cara anterolateral de la médula como en la cara posterolateral de la misma y establecen contacto con la sustancia gris que se encuentra al interior de la médula. De allí entonces que el reconocimiento de las estructuras que la recubren y la disposición funcional que tienen las fibras nerviosas antes de convertirse en nervio, pues es bastante importante de tener en cuenta. En esta imagen simplemente recordamos los medios de fijación lateral que tiene la médula espinal. Esos medios de fijación están dados por los nervios raquídeos en toda su totalidad y cuando veamos nosotros un abultamiento de esa raíz, siempre debemos recordar que el abultamiento se corresponde con el ganglio sensitivo, es decir, que eso es posterior. Lo posterior se une con lo anterior y pues forman específicamente el nervio. Cuando hemos abierto, la dura madre, podemos apreciar que
al interior, tanto la aracnoides como la pía madre, se observa esta estructura que viene en número par, y a esta se le denominan ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados los vamos a ver aquí en este corte axial, representados con el número 5, y los podemos ver en esta imagen de un espécimen cadavérico formalizado, en donde se pueden apreciar la misma extensión de esos ligamentos dentados que van desde la pía madre de la médula y se fijan con la cara lateral del conducto raquídeo. Aquí están. Sirven como una referencia anatómica muy importante para determinar qué es anterior y qué es posterior. Aquello que está pues por delante del ligamento dentado es anterior, lo que está por detrás es posterior. Si lo hacemos en este ejercicio, podríamos también determinar la división entonces entre lo que es anterior y lo que es posterior, ¿no es cierto? Muy bien. En esta imagen que nosotros apreciamos acá, que es una ampliación de un corte axial del anterior, podemos nosotros determinar las relaciones que existen entre el cuerpo vertebral con sus respectivos pedículos, su arco posterior, y todo ese conjunto me forma el canal raquídeo. En el canal raquídeo existe unas estructuras anatómicas que lo conforman. La parte que recubre el hueso es el periósteo. Entre el periósteo y ese espacio de tejidos blandos está el espacio epidural, es decir, aquel que está por fuera de la dura madre de la médula espinal. Dentro de ese espacio epidural existe un plexo venoso, que es un plexo que recolecta o tiene la característica de no tener valvas. El no tener valvas hace que el drenaje sea directo de la circulación abdominal o torácica del sistema cava y hace que no existan filtros. De allí entonces que el no tener valvas y no tener esos filtros hace que lesiones, ya sea infecciosas o tumorales, de órganos intraabdominales o intratorácicos, cuando se desplazan por vía hematógena, cuando ya lograron salirse de su lugar localizado, viajen hacia esas estructuras venosas y formen núcleos de metástasis. Es decir, que tumores intraabdominales, por ejemplo el de próstata, viajan a través del sistema venoso de retorno y al no tener un filtro en estos lugares, pues fácilmente invaden los cuerpos vertebrales y la mayoría de veces es más común observar como primer síntoma, en el caso del ejemplo de la próstata, más que síntomas urinarios en el hombre, de obstrucción urinaria, lo que más se aprecia como debut que obliga a la persona a consultar es el dolor lumbar o el dolor torácico o el dolor producido por la compresión de la vértebra en la cual se generó una metástasis o se generó un tumor y ese tumor está generando compresión de los elementos neurales. Y la razón para que las metástasis vertebrales sean tan comunes es porque su sistema venoso está desprovisto de filtros o de valvas, lo cual hace que fácilmente se colonicen. Dentro de ese plexo venoso vertebral interno ya encontramos la capa aracnoidea, ¿no es cierto? Y dentro de la capa aracnoidea, ese espacio subaracnoideo, o sea que está debajo del aracnoides, ya encontramos los elementos neurales, los cuales este espacio subaracnoideo que está representado en color negro en la diapositiva, es un espacio que está repleto de líquido cefalorraquídeo en donde nadan los elementos neurales a su interior. En esta imagen que podemos apreciar acá, notamos que anatómicamente el cono medular o la médula espinal llegan hasta este nivel en la mayoría y en la normalidad de un adulto, ¿no es cierto? Si nos vamos desde abajo, L5, perdón, L4, L3, L2, L1, podríamos decir que el cono medular está entre el borde inferior de L1 y el borde superior de L2. Eso es normal. Hasta allí hay médula. De allí hacia abajo, a lo que sigue se denomina saco dural, porque solo está provisto de dura madre, ni siquiera hay
espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo se quedó acá arriba. Este saco dural, que está contenido por 3 elementos específicos, que son la cola de caballo, que no es otra cosa que toda la prolongación de las raíces nerviosas que salen de la médula espinal a buscar su respectivo orificio por donde salir, que generalmente no, que siempre es el que se encuentra por debajo, y el líquido cefalorraquídeo que los está inundando, y el filum terminal, que es esa estructura fibrosa que les comentaba, que es el medio de fijación inferior que tiene la médula espinal. Ese saco dural, entonces, que está provisto de estos 3 elementos, me permite a mí ejecutar el procedimiento de la punción lumbar, como lo pueden observar gráficamente en este esquema. Ingresar desde el exterior, atravesar los tejidos, entrar en el espacio raquídeo y obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo que no me sirve para diferentes cosas, ya sea para disminuir la presión arterial, la presión endocraniana, para medirla, ya sea para tomar una muestra de ese líquido y poder procesar y determinar si hay condiciones infecciosas o tumorales. Eso es un examen de diario que hay que hacerlo. Voy a compartir con ustedes un video donde está una técnica de punción lumbar. Me notifican si... Aquí. Bueno, se está observando el video en curso en sus pantallas. Sí, doctor. Perfecto, entonces aquí está un paciente en decúbito lateral, acá pueden observar que está su talón, este es su zona lumbar, este es un campo estéril, el médico en este punto está determinando cuál es el espacio que va a utilizar. Se utiliza una referencia entre las espinas ilíacas posteriores o las crestas ilíacas, y la línea imaginaria que traza más o menos se corresponde con el espacio L3, L4, y este es el espacio que va a utilizar él. Va a hacer una punción en la línea media y tiene que hacer que esta aguja llegue hasta el saco dural para obtener líquido cefalorraquídeo. Entonces hace el procedimiento, obviamente esto está limpio, desinfectado con técnicas de asepsia. Él va ingresando y debe desarrollar una sensibilidad en sus dedos que le permita determinar cuáles son los tejidos que va, o los planos que va pasando. Si ustedes recuerdan los planos que hay desde afuera hacia adentro, tendríamos entonces la piel, ¿no es cierto? Luego de la piel estaría la fascia muscular. Si estamos en la línea media, llegamos al ligamento supraespinoso, luego los interespinosos. Luego de que llega a eso, se encuentra con el ligamento amarillo. Y después del ligamento amarillo llegaría el saco dural. Ese cambio entre el ligamento amarillo y saco dural es un cambio que por presión puede detectarse con el pulpejo de los dedos. Se siente el cambio de presión y la sensación de vacío, que obviamente a la primera vez que lo hagan no lo van a notar, pero con el paso del tiempo y la práctica empezarán a desarrollar esa sensibilidad que les permita ver en qué tipo de plano se encuentra. Aquí la idea entonces con este colega es que está ingresando su aguja, saca el alma que tiene la aguja del trocar, el espinocan, y la idea es de que él vaya viendo en el momento en que salga líquido. Aún le falta, entonces avanza un poco, milimétricamente lo avanza, saca, aún le falta llegar, nuevamente ingresa el alma del dispositivo, le ingresa otro poco, seguramente ya sintió algo y allí él ya sabe que está en el espacio dural, puesto que hay retorno de líquido cefalorraquídeo. Si yo quisiera en este punto medir la presión de líquido cefalorraquídeo, adapto un dispositivo acá, que lo mido en centímetros de agua,
y me permite saber cuál es la presión a la cual se encuentra allí adentro. Medir la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo es una práctica muy adecuada que me ayuda a determinar cuál es la presión que se traduce desde arriba, desde el cráneo. Si tengo una presión intracraneana elevada, dada por una tumoración, dada por un trauma, dada por una hemorragia subaracnoidea, que aumenta la presión, tomar una muestra de este líquido me permite a mí determinar a qué presión se encuentra, entendiendo que entre 10 y 12 milímetros de mercurio lo normal. Si hay presiones de apertura de 20, 25, 30, definitivamente hay hipertensión endocraniana y me obliga a tratarla. Y un momento muy mágico de este procedimiento es la salida de un líquido que se describe semiológicamente como líquido en agua de roca, porque es un líquido en condiciones normales completamente claro, limpio. Entonces él está mostrando, ya tiene su frasco para recolectar ese líquido que lo va a mandar a estudio, y ahí ustedes pueden observar, es agua manantial la que sale allí. Y eso significa que fue una punción excelente. No es una punción traumática. Si fuese traumática, empieza a salir sangre y se daña todo el procedimiento. Perfecto. Cierra su dispositivo. Ya tiene su muestra de líquido y simplemente termina el proceder. Ok. Volvemos aquí. Listo. Entonces, existen indicaciones para hacer una punción lumbar y también existen unas que son contraindicaciones. Las indicaciones pues son medir presión de líquido cefalorraquídeo o obtener una muestra de ese líquido para estudiarlo. Esa es una muy buena indicación. Contraindicación, cuando existen signos de herniación por hipertensión endocraniana a través del agujero magno, no se debe hacer una punción lumbar, porque el hacerlo genera cambio de presión que favorece a que las estructuras del cerebelo se bajen a través del agujero magno, produciendo una compresión a ese nivel y pues generando paros cardiorrespiratorios por compresión de los centros en esos niveles. Una contraindicación muy sencilla sería que existe infección en lugar de la punción. No se puede hacer puesto que esto genera arrastre de todo lo que vaya afuera hacia una cavidad completamente limpia. Entonces, esa técnica de punción lumbar solamente era para ambientar el por qué es importante recordar los niveles a los cuales está el cono medular, los planos que debe atravesar la aguja y que en esta zona es el lugar en donde se encuentra ese líquido cefalorraquídeo. Bueno, esta imagen solamente nos sirve para recordar nuevamente lo mismo. Las raíces posteriores son sensitivas y cuentan con un ganglio, las raíces anteriores son motoras y las dos se unen para formar un nervio espinal. En el centro de la médula está la estructura, la sustancia gris de la médula espinal, y la parte periférica está la sustancia blanca. Recordemos que por la sustancia blanca discurren las fibras nerviosas, mientras que por la sustancia gris discurren los cuerpos neuronales en donde ellos se encuentran. Regálenme por favor un... Bueno, entonces volvemos otra vez. La médula espinal en un corte transversal me permite a mí identificar unos surcos o unas comisuras, al igual que en el tejido cerebral. Esas comisuras básicamente están representadas por dos grandes, una comisura anterior y una comisura posterior.
Y entre esas comisuras se encuentra o se divide la médula en tres zonas grandes. Una zona anterior, una zona lateral y una zona posterior. Esas zonas, tanto anterior, lateral y posterior, serán los lugares por donde los fascículos ascendentes y descendentes que van por la columna se disponen. Recordemos nuevamente, repito, que la parte blanca está por fascículos o por la prolongación o por los axones de los cuerpos neuronales desde arriba del cerebro, y la sustancia gris está por los cuerpos neuronales. Eso es muy importante recordarlo. En esta imagen podemos apreciar a través de una coloración histológica diferente que la sustancia gris o los cuerpos neuronales se organizan en forma de H, mientras que la sustancia blanca periférica a la anterior se organiza pues con los fascículos ascendentes y descendentes y los cordones que se forman. Un cordón anterior o cordón ventral, un cordón lateral y un cordón dorsal. Y la división de esos cordones está dada por esas comisuras tanto anterior y posterior y la emergencia de los nervios a cada nivel. Hay una comisura anterolateral, que es de donde salen las raíces motoras, y una comisura posterolateral, que es de donde emergen la raíz sensitiva. Entre esa anterolateral y posterolateral está pues toda la zona lateral. Por detrás de la posterolateral y entre el surco o comisura dorsal o posterior estaría la zona posterior, y la zona anterior que nos resta estaría entre la comisura anterior y la emergencia de la parte anterolateral de donde emerge la raíz nerviosa. En este corte histológico de acá con hematoxilina y eosina se puede apreciar en esta médula de roedor cómo los cuerpos celulares al teñirse dan ese aspecto gris de la médula en fresco, y en la parte lateral pues la sustancia blanca. Solamente es para recordar esa porción. Aquí nuevamente miramos cisura mediana anterior o comisura mediana anterior o ventral, comisura o cisura mediana posterior o dorsal, los surcos anterolaterales y posterolaterales. Y entre ellos entonces estaría el cordón anterior, repito, entre la comisura anterior y el surco anterolateral, el cordón lateral entre el surco anterolateral y el surco posterolateral, y el cordón posterior entre el surco posterolateral y la comisura mediana posterior. Estos cordones, tanto anterior, lateral y posterior, son los objetos de nuestra clase de fascículos ascendentes y descendentes de la médula, de ahí que no entramos directamente en ellos. Nuevamente recordamos, del posterolateral salen las raíces sensitivas o entran esas raíces sensitivas, del anterolateral salen las motoras, las dos se unen formando el nervio y recordemos que el ganglio siempre se corresponde con lo sensitivo. La conformación entonces de los cordones en esta diapositiva. Y entre estas estructuras de sustancia gris, con estos números romanos que ustedes pueden apreciar aquí al interior, es una división funcional y morfológica en los diferentes estudios que se puede hacer de una médula espinal. Se organizaron o se determinaron que los cuerpos neuronales que se encuentran en esta sustancia gris tenían unas formas muy parecidas unas a otras, y estaban esas formas en relación con unas funciones. De allí entonces que se agrupó de acuerdo a esa forma y esas funciones en 10 diferentes grupos dentro de esta médula, correspondiéndose para la parte posterior o el asta posterior de la sustancia gris los grupos del 1 al 5 hasta el 6, la parte lateral los grupos 6, 7, incluso un poco el 8, y los grupos que son más anteriores, el 8, parte del 8, el 9 y el 10. Estos números cobran funcionalidad específicamente en determinar cuáles son los niveles funcionales que tiene la médula espinal. Es una división más que anatómica, es una división funcional. De allí entonces que el asta anterior, con los grupos 8, 9 y 10, son núcleos de neuronas que se encargan de la condición motriz.
el asta posterior, del 1 al 5 o al 6, son grupos celulares que se encargan de la función sensitiva. De allí la prolongación sensitiva hacia la raíz, de allí la prolongación motora hacia la raíz. Y queda una zona intermedia y una asta lateral que está entre la asta posterior y el asta anterior, las cuales tienen también funciones asignadas. El asta lateral, que es la prolongación que particularmente se mira con muchísimo desarrollo en la columna torácica o en la zona dorsal, puesto que allí es el asiento del sistema nervioso simpático y parasimpático. De allí entonces que el asta lateral, que es específicamente esta zona que miramos acá, esté en relación funcional con el sistema nervioso autónomo. Quisiera que aquí sea entendido como autónomo, no únicamente simpático, porque también hay parasimpático. Sistema nervioso autónomo. Y en la zona intermedia, que es la zona que está entre el asta lateral y el asta anterior, es una zona de asociación de neuronas que permite correlación funcional y morfológica tanto entre las zonas funcionales del sistema nervioso autónomo como las condiciones motrices del asta anterior. En esta diapositiva se pueden apreciar 4 niveles de corte axial de una médula espinal, desde su nivel cervical, torácico, lumbar y sacro. En ella lo que nos queda por definir es que el tamaño de la médula espinal en la medida en que se va haciendo caudal va disminuyendo. La médula espinal a nivel cervical es mucho más gruesa, la torácica más delgada que la anterior, la lumbar más delgada que la anterior y la sacra más delgada que la anterior. Va formando una estructura cónica. Pero en esa estructura cónica también empieza a haber unos cambios en la relación que hay entre la sustancia gris, que aquí está representada con blanco, y la sustancia blanca. La sustancia gris de la médula espinal cervical está en mayor desarrollo en sus astas anteriores, y particularmente este desarrollo va en relación por la inervación que ésta tiene con los miembros superiores. En la torácica, si ustedes notan, al no tener una relación directa con una inervación sensitiva o motora de extremidades, la sustancia gris disminuye en volumen con respecto a la anterior. Sin embargo, en la sustancia gris de la condición de la columna lumbar y la columna sacra, el tener que recibir información sensitiva y motriz de las extremidades inferiores, que en volumen son mucho más grandes que las superiores, esta sustancia gris también adquiere un volumen mucho mayor, incluso casi en el sacro llega a ser la totalidad de la médula, dejando la sustancia blanca que se corresponde con las fibras mielínicas o con las fibras, con los axones, que son las prolongaciones de los cuerpos neuronales, mucho más pequeño. Y en el sacro pues es mucho más entendible porque la mayoría de cordones, tanto sensitivos y motores que bajan del cerebro, deben pasar por la columna cervical, y en la medida en que van llegando a sus respectivos lugares torácicos, lumbares o sacros, pues se van disminuyendo. De allí entonces que lo que más es representativo en la columna sacra es la sustancia gris para el control sensitivo y motor de las extremidades inferiores, pero se representa en muy escasa medida con la sustancia blanca, que son los trayectos de fibras de axones a ese nivel. En esta imagen repetimos exactamente lo mismo. Lo que se aprecia es la diferenciación estructural entre una columna cervical y una columna sacra, y noten cómo las características de sustancia gris va modificándose de acuerdo al nivel. Y es así como hicimos el ejercicio con las vértebras, las diferencias morfológicas que hay entre las vértebras cervicales, torácicas, lumbares y sacras. También vamos a hacer el mismo ejercicio identificando las características de la médula espinal en los diferentes niveles de la columna, y eso es parte de la tarea pues, que ustedes tienen para su próxima clase. Y en este corte nuevamente identificamos y recordemos que estas zonas de la 1 a la 10 son zonas funcionales y con características morfológicas de los cuerpos celulares que están allí comunes, y esos
elementos comunes y los hace agruparse en esos 10 grupos. Y esos son básicamente divisiones funcionales de la sustancia gris. Y en la sustancia blanca también podemos apreciar tanto en el cordón posterior, lateral y anterior una división de fascículos o tractos, los cuales, les repito nuevamente, tendremos la oportunidad de dedicarle una clase específicamente a ello. Siendo así, mis estimados, quiero que por favor para nuestro próximo encuentro hagamos esta tarea de hacer la revisión de los cambios que se pueden apreciar entre la sustancia gris y blanca en los distintos niveles cervical, dorsal, lumbar y sacro. Creo que con esa diapositiva allí terminamos. Quisiera conocer si existen algún tipo de inquietud que podamos resolver en los minuticos que nos restan. O si todo está claro, pues nos resta solamente continuar con nuestra tarea. ¿Alguna inquietud con respecto a la tarea que tenemos? Yo voy a hacer como el programa de Dora la Exploradora. Ella se pregunta y a la final ella misma termina respondiéndose. No, doctor, todo claro. Muchas gracias. Perfecto, mi hermano. Bueno, entonces, recordemos que la semana entrante, ya tenemos nuestra programación de primera evaluación parcial. Por lo tanto, aún estamos pendientes con una clase con ustedes, que es la de esta semana, y con el otro grupo que no pude darle el día de ayer. En esa semana debo reprogramarla. Tenemos un 15% de un taller, el cual he estado diseñando y no se los he podido compartir todavía, pero espero en el transcurso de esta semana o a más tardar en el inicio de la otra, podérselos pasar para que cumplan con ese 15% también de nuestra nota. Y en la semana entrante, en nuestros espacios habituales, salvo que exista algún tipo de modificación, haríamos el tema de nuestra evaluación parcial con los primeros cinco temas que hemos visto en la clase. El día de ayer tuve la oportunidad de compartir con su representante un libro de neuroanatomía que estoy seguro que ustedes deben tenerlo, pero si no lo tenían, me pareció que esa edición chiviada que me levanté está muy buena, porque es muy, creo que es la última que hay de esa marca, de esa editorial, y los temas para neuroanatomía son muy agradables de revisarlos de ahí, así que ese puede ser parte del pilar de estudio que nosotros tenemos en nuestros temas que vienen de aquí en adelante. No está muy desarrollada la primera parte en la parte ósea y de estructuras de telencéfalo, pero en lo que vemos hoy y de aquí en adelante es un punto de referencia bibliográfica muy importante que quiero que lo tengan en cuenta. Bueno, siendo así, mis estimados, si no hay mayores preguntas, respiren. No hay quiz. Disculpe. Sí, señora. ¿El parcial sería para la semana que viene? Para la semana que viene, en la semana del 1 al 5. ¿Sí? Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Quedan con un muy buen tiempo para que organicen el resto de su mañana. Nuevamente, excusas por cambiarles la clase, pero de verdad es que cuando ya no hay forma, ya no hay forma. Muchísimas gracias. Nos veríamos tentativamente el día jueves, ¿no es cierto?, en horas de la noche para hacer nuestra clase. Si alguna novedad antes de eso, porque el jueves salgo de turno a esa hora, me comunico con tiempo suficiente con su representante para que me busque un espacio adicional. Creería que no, pero las últimas semanas he tenido una espalda muy, digamos, muy buena, que a las 6:40 llega algo que se congestiona. Entonces, de allí que me ha tocado pensar siempre en plan B con ustedes. Muchas gracias, mis estimados doctores, que pasen un muy buen resto de día. Muchísimas bendiciones para todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor, Muchas gracias. gracias. Que esté bien. Gracias, doctor. Que esté bien. Chaolín, chaolín.